Amigos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en una visión nueva, ya renovada de Departiendo, junto con el Reojo del Yu. Regresamos de un receso pequeño de diciembre y estos inicios de enero, pero venimos prendidos con temas interesantísimos. Pues, estamos aquí con un invitado también muy especial, es Pablo Brailovsky. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias, un gusto. También nos acompaña detrás, en este momento de lado más bien, de la cámara, el ingeniero, ya varios lo conocen, ingeniero. El ingeniero a lo mejor no se ve, pero se escuchan las voces del más allá. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que en lo particular siempre me ha llamado la atención. Es un tema en el que siento que me desenvuelvo bien, en el que podemos desarrollar muchos temas. Y bueno, es la filosofía en la sociedad, el impacto que hay en la filosofía y la sociedad, y no únicamente en la sociedad más cotidiana, sino en la sociedad más intelectual. Hablo de corrientes artísticas, científicas y demás. Me gustaría comenzar con una pregunta, ¿no? Adelante. ¿La filosofía en la sociedad realmente tiene un peso actualmente? Mira, como pienso, como ideología la tiene enormemente, porque la filosofía, seamos honestos, la filosofía marca mucho la ética de una persona. Uh-huh. Pero también en este mismo ámbito se da o se desenvuelve una persona con pensamientos muy distintos, y esto puede llevar o conllevar muchos problemas dentro de una sociedad. Por ejemplo, una ideología errónea, una ideología muy mal llevada puede dar, digamos, un nivel de fanatismo dentro de una sociedad que puede provocar un caos. Uh-huh. Entonces, más bien aquí el conflicto es, la filosofía está bien, pero ¿en qué camino tiene que ir para que una sociedad esté bien, y digamos, tanto moral como éticamente? ¿Y qué ámbito se debe de cubrir? Porque seamos honestos, yo puedo tener una ideología un poco radical diciendo de que a mí me caen mal las personas con tal aspecto, y yo llevo esa ideología, esa filosofía a más gente. Uh-huh. Y esa misma filosofía, si la gente se lo empieza a tomar más en serio, pues vamos a llevar un punto de odio, ¿no? Ajá, exacto. Y en cambio, si una filosofía es bien llevada, un pensamiento es bien llevado, pues como sociedad se puede desarrollar muy bien. Lo que pienso yo aquí es que, bueno, de una vez postulando ya o ya más bien posicionándome en una postura filosófica, yo aprecio mucho el punto de vista histórico, pero sobre todo del materialismo dialéctico. Es esta idea hegeliana de que, no únicamente hegeliana, ¿no? Viene más o menos desde la Grecia con Heráclito y Parménides, que es el conflicto de dos tesis, ¿no? Las llama tesis y antítesis, para generar un debate, una síntesis, exacto. Sí. A través del conflicto se genera un progreso. Entonces, de alguna manera, lo que estaría llevando esta postura que manejo y que más o menos estás referenciando es que a veces, en ocasiones, es hasta necesaria, ¿no? Esos contrarios para que haya una dialéctica, un conflicto y se genere un progreso. Sí, es decir, el cambio de ideología de una persona a otra sí es bueno en un conflicto de una idea a otra, claro. El problema es de que quién es el que está aceptando la ideología. Es decir, sí, vámonos como todo el mundo, si tú puedes tener una idea, yo puedo tener otra. El problema es de que qué idea es la correcta, ¿sí? Qué idea es la que la persona va a seguir. Exacto. Por ejemplo, la misma historia nos ha enseñado muchos problemas, muchos conflictos, pero lo malo es de que no se aprenden de ellas. Entonces, no podemos hablar de historia como una enseñanza porque realmente o pocas veces se ha visto una enseñanza en la historia, porque seguimos cometiendo los mismos errores. Ahora, está bien el pensamiento ideológico entre uno y otro, y es lo mejor que pueda haber, porque eso es una libertad que puede tener el ser humano, eso es muy cierto. El problema es, como yo te decía, si yo tengo seguidores, si tú tienes seguidores, pero mi ideología es la más adecuada socialmente hablando, uh-huh, y la tuya no, tú no la vas a aceptar como tal, porque lo malo de una filosofía o de un pensamiento es que es completamente subjetivo, es un pensamiento de una persona, digamos, a beneficio propio y no a beneficio de los demás. Es decir, rara vez ves tú por el beneficio de otras personas cuando no es cierto. Uh-huh. Vemos por el beneficio de uno propio
nos basamos, esa ideología nos basamos en nuestro propio, ¿cómo se dice? Nuestro propio beneficio, y con ella nos llevamos a muchos problemas, pues a futuro, ¿verdad? Sí, bueno. Ya se puede aplicar como que dice en la política, en todo ámbito social. Exacto. En ese caso, bueno, no sé, no estaría tan de acuerdo al pensar que el pensamiento o la filosofía es subjetivo. Yo pienso que no, para nada, porque, o sea, nosotros tenemos claro qué no son las cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos qué no es la felicidad. ¿Cómo podemos saber qué no es la felicidad si no sabemos qué es la felicidad? Entonces, es que el detalle es ahí, es decir, por ejemplo, tú me estás hablando de una emoción humana. Bueno, la emoción humana es algo que todo el mundo puede conocer y puede interpretar. La felicidad, la tristeza, el enojo, bla, bla, bla. El problema es de que para ti, ¿qué es ser feliz? Y para mí, ¿qué es ser feliz, no? Es que terminan siendo o terminan llevando una dirección. Es como nosotros, si yo te digo silla, me vas a entender. Cuando digo silla, no te imaginas un árbol. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, entraría el subjetivismo ahí diciendo, bueno, pero yo pienso que una silla es esto. Pero si lo dialogamos... Sí, pero tú me estás hablando ya de un hecho, no de una experiencia. Bueno, más bien de una experiencia ya antes vivida, ¿no? Bueno, es un hecho porque tú me lo puedes comprobar de que la felicidad es así. Sí, porque tú tienes un régimen de que la felicidad tiene que ser así. Perdón. Pero realmente no todo el mundo puede tener ese mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque si no, nos estamos encasillando a una misma ideología todos, ¿no? Bueno, lo que sucedería es que, por ejemplo, normalmente cuando se habla, por ejemplo, de poder en política y estos contrarios entre ideología de izquierda, ideología de derecha, incluso de centro izquierda, centro derecha, pues todos buscan realmente la comodidad, ¿no? Siempre buscan el beneficio de cada quien. Exacto. Sí. Y ese sería el bien. O sea, eso sería lo ideal. Es el bien propio. No el bien de una sociedad. O sea, si hacemos una pequeña reflexión y si identificamos que cada una de las posturas que se están manifestando es lo que están buscando, o sea, el beneficio propio, entonces no existe un subjetivismo, porque es lo que todos están buscando. A lo mejor la manera en la que se está o la que se va a llevar a cabo es diferente, pero siempre el fin va a ser el mismo. Es que ese es el detalle. Por ejemplo, el fin para unas personas sí, pero para otros no. Exacto. Exacto, ese es el problema. Es decir, la definición no es completamente, digamos, cerrada, es completamente abierta. Y es que es precisamente lo dialéctico, ¿no? O sea, cuando hay algo arriba, siempre tiene que haber algo abajo, ¿no? O sea, en ese caso, cuando una ideología siempre gana... tiene que haber una pelea de discusiones entre una ideología y otra. Sí, cuando una ideología gana, una ideología pierde. Y me recuerda mucho, ahorita estoy leyendo un libro de José Ingenieros, El hombre mediocre, que distingue al hombre en 3 categorías: el hombre inferior, el hombre mediocre y el hombre idealista. Y no quiero meterme a corrientes porque no se refiere a corrientes idealistas. José Ingeniero se refiere a un ideal experimental, un ideal empírico, o sea, un ideal de una meta, por ejemplo. Son estos hombres ideales son los líderes de opinión, las personas que mantienen la batuta en una sociedad. El hombre mediocre es el que sigue a esos hombres sin siquiera pensar por sí mismos, por ejemplo. Entonces, sí, pero para poder llegar a ser por ejemplo, tener la ideología que tú dices, la ideología del pensamiento crítico, se tiene que educar a la persona, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué educación tú le darías a la persona correcta para que llevara un bien en sí? Es lo que estábamos hablando hace rato. Se supone que llevamos clases de ética. Se supone que llevamos clases de ética y de moral durante nuestra educación pública. Sí. El problema es de que realmente tú aprendiste mucho durante esa etapa. Quizá no, o sea, porque realmente pero siento que es más un problema estructural dentro de la educación o la manera en la que se educa a las personas. Sí, la manera en la que se lleva, obviamente. Exacto. Entonces es lo que tú dices, es decir, si tú tienes a una persona que es mediocre, que no tiene, es decir, es una persona que no lleva una educación como tal, que tuvo una falla durante esta formación de ética, durante su niñez o durante su adolescencia, y eso es lo que lleva el problema. ¿Tú cómo sabes que ellos no tengan otra idea o otra filosofía que puede chocar con la tuya? Es que el problema es que eso ya no sería el hombre mediocre, eso ya sería el hombre pensador, idealista, exacto, el hombre... Pero todos pueden llegar a ese punto. Exacto, no, pero... No es necesariamente un... ¿Cómo se llama?
no es necesariamente mantenerte estancado en uno de esos puntos. Ajá, exacto. O sea, se puede hacer como un cambio de generación, un cambio de lugares entre el inferior. El inferior los define aquellas personas que por sus circunstancias no pudieron aprender a leer, a comunicarse bien de manera en alguna sociedad. El hombre mediocre es el que no piensa. O sea, en un espectro político, por ejemplo, lo define José Ingenieros, está la izquierda, el centro y la derecha. El hombre mediocre estaría en medio, pero o sea, aquí sí estaba difiriendo un poco con José Ingenieros, porque hay muchas personas de centro, líderes de opinión. Lo que sucede y lo que dice José Ingeniero es que están ahí porque no saben por qué están ahí. O sea, el punto es de que están totalmente ciegos ante la realidad que se les está imponiendo. Le dicen las marcas, en este caso, actualizándolo a nuestra época, le dicen a las marcas, tú debes de comprar esto porque te va mejor a ti, sabiendo que no es algo cierto. Es venderte la publicidad, porque pues, hoy en día estamos en esta época en la que es más fácil venderte que cualquier otra cosa. Uh-huh. Pero el problema de esto es de que, insisto, es completamente subjetivo. Si fuera completamente una ideología objetiva, si la filosofía fuera completamente objetiva, sería un pensamiento que tiene que ser tanto comprobable como verídico. Pero y ese es el detalle. Lo es, o sea... ¿Y cómo lo compruebas? Es decir, ese es el detalle. Okay. Es decir, digamos, una ciencia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo dentro de un ámbito, ¿qué te gusta? ¿Ingeniería? ¿Medicina? Ingeniería. Va. Supongamos que tú vas y tratas de reparar una máquina. Uh-huh. Tiene un proceso para repararse, tiene un método comprobable y objetivo de cómo repararlo. Exacto. Tú no puedes brincarte un paso o no hacerlo porque puede fallar ese equipo. Uh-huh. Es por eso que es una ciencia reparar ese equipo. Uh-huh. Por ejemplo, porque ciencia es eso. Filosofía no, la filosofía es completamente subjetiva. La filosofía no tiene que llevar un régimen completo, porque si fuera así, todos pensaríamos exactamente lo mismo, porque sería algo que ya está comprobado. Pero es que, por ejemplo, o sea, si lo ponemos acá en un examen, ¿no? O sea, tenemos ahí un torno, ¿no? Y se le descompone el chuc, ¿no? Se llamaba así, ¿no? El chuc. Ay, que eso es de mantenimiento aquí. Obviamente no es un proceso subjetivo, porque si yo sabiendo que está dañado el chuc no puedo empezar por lo... Pero tienes un protocolo para repararlo, ¿no? Pero se supone. Sí, o sea, hay un protocolo, pero no voy a arreglar algo acá si el problema está acá. Eso es algo objetivo. Sí, pero tú sabes cuál es el problema, es decir, tú sabes cuál es el detalle que tienes que reparar. Lo que sucede con la filosofía es que me gusta mucho usar esta analogía. A ver. O sea, supongamos que estamos en un cuarto y estamos con un gato, ¿no? Está chida esta, ¿no? Y hay una puerta, ¿no? Hay una puerta abierta donde no podemos ver qué hay del otro lado. El gato de Schrödinger. No, esa es otra cosa que también es muy interesante. Avientan una pelota y lo que hace el gato es ir por la pelota. Lo que hace el ser humano es voltear hacia la puerta a ver quién lanzó la pelota. Busca el porqué, busca la razón. Entonces, si hacemos un estudio verdadero de lo que es la filosofía intrínsecamente, es buscar la razón de las cosas, porque pero así... no siempre el gato va a seguir la pelota, no siempre así. Puede haber tantas variables dentro de esa ideología, que cualquiera puede pensar lo que quiera, seamos honestos. En una ciencia no, la ciencia sabe que el gato va a ir por esa pelota, la ciencia sabe que tú tienes que comprobar por qué el gato fue a esa pelota. Okay, siento y ser un poquito más... No sé si... Es que es rígido, el problema es de que la ciencia es muy rígida, eso sí es cierto. Pero es algo que ya es comprobable, es decir, es algo que yo no te puedo mentir porque ya es un hecho. Pero es que, por ejemplo, no sé si se están confundiendo en términos, o sea, porque sí, parte de la filosofía es la metafísica y la ontología, esas problemáticas por el ser. La filosofía entra como ciencia dentro de un arte, porque esa definición es una ciencia de arte, entraría la filosofía. Bueno, seamos honestos. Ahora, la filosofía es el inicio de un pensamiento, estoy completamente de acuerdo. Uh-huh. Si tú tienes una idea, tienes que tener primero una idea de cómo hacerlo, porque esa sería la filosofía, tu inicio, tu meta, es decir, más bien tu salida de tu carrera, ahí es la filosofía. Una vez en la que pasas a una etapa de comprobar que realmente tu hipótesis es correcta, pasamos al punto de que es una ciencia, que ya es algo que tú tienes que comprobar, ya no es una ideología, ya es algo que está pasando y que es un hecho. Por ejemplo, yo puedo tener la filosofía del pensamiento de que un diente yo lo puedo sacar, y yo sé que se va a formar hueso. Uh-huh. Bueno, esa es tu filosofía, ese es tu pensamiento. Y otro puede llegar y me decir, no, es que no se va a formar hueso. Se va a quedar el hueco ahí para siempre. Esa es su filosofía. En cambio, yo hago los estudios, hago todo el proceso científico para comprobar de que realmente se hace hueso. Y ya es un hecho. Es decir, yo lo puedo comprobar y decir, mira, si se hace hueso por esto, y explico el motivo y la razón del por qué. O sea, ¿estás diciendo que la filosofía es la hipótesis de las cosas? El inicio de...
del inicio de una idea. Es que, por ejemplo, ahorita que... Es un punto de partida. Ahorita lo que estabas planteando de que la filosofía entra a lo mejor como una ciencia, pero... De la ciencia nos vamos a... De cómo de la sociedad nos vamos a esto. No, o sea, nos podemos ir a vertientes, Sí, muchísimo más largas. De psicología, pero es que a lo que voy nada más para terminar una idea, bueno, sí. es de que eso de que dices de que la filosofía entra como una ciencia pero más artística, me suena mucho al siglo XX, ¿no? O sea, porque el siglo XX es donde se deforma toda esta idea de la filosofía, donde empiezan a surgir escritores que decían, este es mi sistema de pensamiento, ¿no? Esta es la manera en la que yo pienso, esto es mi filosofía de vida, cuando realmente eso no tiene nada que ver con filosofía. ¿Qué es lo que hace la filosofía? O sea, la filosofía hay que definirla, ¿no? Rápidamente, ¿no? Vamos a dar una definición. La filosofía es el estudio de la realidad, no hay que irnos por tantas cosas. Por más que queramos adentrarnos, siempre vamos a eso. Si te fijas en ese momento, porque podemos discutir y pueden salir 1000 ideas de lo que es la filosofía, pero al último, o a través de este debate, podemos decir fácilmente que la filosofía es un estudio de la realidad. O sea, de lo general vamos a lo particular. Es a lo mejor parte de los fundamentos de lo que el silogismo aristotélico ya en su Pero es que regresas a tu mismo punto. Bueno, para mi punto es de que, ok, la filosofía es el estudio de la realidad, como tú dices. Sí. Pero ¿cómo compruebas eso? Sí, ese es el detalle. Si la filosofía es el punto de inicio, es el pensamiento que te va a ayudar a decir, tengo dudas de mi vida, tengo dudas de esto. Lo voy a pensar, si voy a tener mi reflexión, voy a tener mi idea, todo eso. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero al momento en el que alguien llegue y te pregunta, bueno, ¿y cómo puedes comprobar que esto es cierto? Que lo que tú me estás diciendo es algo completamente verídico. Ocupas estudios. Ahorita le decía a Ricardo, bueno, la psicología, ¿cómo entra dentro de eso? Créeme que la psicología no es una planta que se deja así el pensamiento de cada quien, ¿eh? Existen estudios de muchos psicólogos, existen estudios con personas reales donde se ponen en la situación en la que el psicólogo quiere ponerlos para saber cómo va a actuar esas personas. Y en base a ese estudio, sabes qué hacer. Entonces, hubo un estudio antes, hubo pruebas y hubo una comprobación de lo que se está haciendo para saber lo que es correcto y lo que no. Pero ahí, por ejemplo, te estás basando en la corriente, pues a lo mejor más conocida, el conductismo, ¿no? O sea, está estudiando la conducta del ser humano. Hay otras corrientes como el psicoanálisis, el datismo. El psicoanálisis, por ejemplo, Freud siempre rechazó las ideas de Carl Jung, aunque haya sido su discípulo, porque Freud lo quería hacer más ciencia. Cuando Carl Jung lo empezó a llevar más por ondas mítico-musicales, y aún así Freud fue más reconocido que el pobre. Pero Freud ahorita en este momento... Es que lo que vamos, es decir, ¿qué le conviene a un psicólogo, a un médico, a un tener una ideología si no la puede comprobar? Es decir, imagínate un médico que diga, no, es que ante mi ideología la medicina homeopática es la mejor para curar el cáncer. Es que exacto, o sea, ahí es cuando donde obviamente llevas un problema muy grande donde dices, no manches, estás llevando la vida de un paciente a un riesgo horrible. En cambio, si llega un médico y dice, mira, te voy a dar esta quimioterapia porque se realizó un estudio en 5,000 personas de 10 países diferentes con un protocolo de 10 años para saber que este medicamento es el más eficiente para el cáncer que tú tienes. Ahí está precisamente... Prácticamente tuvo que haber un estudio para comprobar esa ideología. Entonces, o sea, lo que sugerías al principio era de que la filosofía era parte de un sistema subjetivo de las cosas. Ahora, entramos aquí con Kant, ¿no? Kant, este filósofo prusiano del siglo XVII más o menos, donde dice, ok, ¿no? O sea, es lo curioso de la filosofía, ¿no? Se estudia la realidad, pero Kant dice que no podemos conocer la realidad en sí. Hay dos cosas, el fenómeno y el noúmeno. Y por eso siento que hay una confusión, ¿no? O sea, de lo que la filosofía piensan de que es como pensamientos, conocimientos, cuando la filosofía en corrientes como las idealistas, las realistas, las materialistas estudian al objeto y la relación entre el objeto y el ser humano. Ahí es otra cosa. Y por ejemplo, en la filosofía dentro de un cierto periodo histórico en Grecia, pasando la época medieval, se empiezan a distribuir distintas ciencias ya. Pero por tú ejemplo, mismo lo dijiste, son ideas. Pero, a ver, por ejemplo, nosotros sabemos que no podemos conocer absolutamente todo de la realidad. Si lo inicio de un pensamiento, eso es algo completamente... Pero eso ya está comprobado. Pero los mismos físicos, los mismos... están tratando de comprobar sus propias... Mira, por ejemplo, un físico tiene que tener la idea de cómo se creó el universo, ¿no? Y entra la idea. Exacto. Pero... ¿por qué crees que tienen el pizarrón lleno de pura fórmula matemática? Es que el físico... para tratar de comprobarlo, porque si no lo puedes comprobar,
¿qué chiste me da tu ideología? El físico precisamente es el filósofo moderno, posmoderno. Incluso la filosofía de Descartes utiliza un sistema matemático para ser comprobada. O sea, su duda cartesiana, su duda metódica, es a través de problemas numéricos donde comprueban. Pero la filosofía es el inicio. Si yo siempre he dicho, la filosofía es el inicio. Ya después, cuando tienes que comprobarla, por ejemplo, el pensamiento crítico de una persona tiene que ser completamente criticado, ¿no? Sí. Y ¿cuál es la única forma en la que tú le vas a creer a una persona en su ideología? Digamos, Ricardo tiene un pensamiento político, él se quiere aventar a un partido político. ¿Él qué tiene que hacer para convencerte? Pues a lo mejor decirte lo que va a hacer, bla, bla, bla. ¿Y tú cómo vas a tener confianza? Con hechos, ¿no? Sí. Pues tiene que comprobar que lo que él dice es completamente verdad. Es que entramos de nuevo. Hay otras dos partes de la filosofía, que es la teórica y la práctica. La práctica, por ejemplo, en Aristóteles, o sea, me estoy regresando mucho a eso porque Aristóteles, por ejemplo, y Platón todavía escribe la ética y la política, ¿no? Bueno, Platón escribe las leyes, Aristóteles la ética. Y como todos buenos pensadores de su época. Ajá, sí, exacto. Sí. Pero, o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, actualmente filósofos como Byung-Chul Han, estos surcoreanos sobre todo, hay muy buena filosofía en Surcorea. Oriental. Ajá, exacto. Es un análisis político del entorno en donde te dice por qué están sucediendo las cosas y cómo remediarlas. Ahí ya no está haciendo nada más un discurso. Está sentado en una filosofía donde va más ambientado una ética, ¿no? La ética es parte de la filosofía. Sí, es una filosofía, correcto. Ajá. Pero para muchos incluso la ética y la moral son muy distintas. Es más, por ejemplo, en medicina la eutanasia, ¿no? Es parte de un problema ético en el que... este tema sí me gusta. Es parte de un problema ético filosófico donde se decide si termina, o sea, si el paciente decide o no terminar. Bajo tu ideología filosófica, bajo tu pensamiento, ¿tú qué estarías más de acuerdo? ¿Sí o no a la eutanasia, por ejemplo? Creo que este no es tema de... No, o sea, incluso... Ese es el detalle, amigo. Reafirmando incluso el pensamiento en el que actualmente me identifico más, que es el materialismo dialéctico. Mira, por ejemplo, muchos países, ¿por qué crees que no han hecho legalmente la eutanasia? Hay un motivo por una filosofía, un pensamiento conservador, eso sí es casi de cajón. Pero muchos están esperando un estudio que realmente revele qué es mejor para el paciente, si sí o si no. Muchos pensamos de que no, es que el paciente ya está sufriendo, ya está... Bueno, hay estudios que han dicho que la persona en coma no siente dolor y hay otros que dicen que sí. Incluso la misma ciencia se contradice, eso sí es un hecho. Pero tú no puedes tomar una acción muy radical si no está comprobada esa acción, porque corres muchos riesgos. Eso es una verdad. Lo malo es de que la filosofía es ese pensamiento, pero al momento de comprobarlo es donde... así es lo que a mí me choca, donde yo no encajo la filosofía muy pegada con la ciencia. Sí es muy buena porque es el que te da el pensamiento inicial, el arranque y vamos, con todo lo que damos. Sí. Pero llegamos a un punto en el que, a ver, espérame. La eutanasia, ¿tú lo consideras bien? No, que sí. ¿Por qué? Que si tú pruébame los hechos del por qué sí para hacerla legal, ¿no? No, pues es que no, es un pensamiento que he tenido. Es que precisamente el proceso de argumentación es parte de la filosofía, o sea, sí, ya reconocerlo. La pelea entre un pensamiento y otro, como decíamos antes, es completamente algo necesario dentro de una sociedad y dentro de una ideología. Y retomando lo que decía de que el ser humano busca la razón, yo no puedo decirte un argumento con su deductivo, inductivo, y que me preguntes por qué y te diga, es que ya te dije tu argumento. Parte de la filosofía, o más bien la filosofía entera, es decir, el porqué de eso, ya sea con hechos biológicos, con hechos físicos o con distintas disciplinas. A lo que me refería era que, por ejemplo, todo tiene algo de filosofía. Sí, eso ahí estoy de acuerdo contigo. Todo aspecto humano tiene una filosofía, porque es un pensamiento. Si somos personas completamente pensables, ya unos dirán gracias a Dios, otros dirán gracias a la evolución, cada quien su pensamiento. Sí. Pero sí, todos tenemos una ética y una moral que nos forjamos nosotros mismos, y es una filosofía que cada quien va a conllevar con su vida. Pero el problema son los aspectos de tu vida, y otro problema es el arriesgar a otros. Es como el ejemplo que ponen muy común en la filosofía, bueno, no sé si es en la filosofía, pero lo ponen muy común como un problema.
Tú estás en unas vías del tren y hay dos caminos. En un camino hay 4 personas amarradas y en otro hay una. Ajá, sí, sí. Si tú jalas la palanca, se va a ir contra la persona que es solo una. Muchos moralmente van a tomar la opción de matar a una persona. Sí, sí. Pero dicen, pero es un camino fácil porque tú no eres el del riesgo, ¿verdad? Exacto. Ese es el pensamiento Eso que muchos tienen de que es que no, como yo no soy la persona que está en riesgo, es fácil tomar esa decisión. Ajá, en cambio, si yo te pongo a ti en una sala de cirugía donde te digo, tus órganos pueden salvar a 4 vidas a cambio de tu vida. Si tú mueres, salvas 4 vidas. Ahí es donde tú ya estás en un conflicto porque es tu vida. Entonces, muchos se van a tener que basar en un hecho de que, bueno, vas a quitar mis órganos, pero asegúrame de que mis órganos van a ser bien usados para salvar esas 4 vidas. En cambio, si no te saben decir, no te saben comprobar eso, ¿qué vas a obtener? Pues una muerte que en la que ni siquiera te supiste si tus órganos fueron usados bien o no. Ese es el pensamiento, esa es la filosofía, correcto. Pero cuando entramos al punto de compruébamelo, sí, dámelo como un hecho, es el problema. Porque ahí es donde la gente tiene que empezar a comprobar que lo que se está haciendo es lo correcto. Hablar de hechos no es subjetivo. No, es completamente ideológico. Es que, por ejemplo, no es subjetivo, pero, por ejemplo, por esta pregunta, ¿el cielo es azul? ¿Es un hecho? Es un hecho, pero tiene su explicación, ¿no? Es un hecho que el cielo es azul. O sea, por ejemplo, conocemos y sabemos que no podemos interpretar los colores como tal. O sea, como se nos representan en este momento, no son verdaderamente los colores, sino más bien el reflejo de la luz que entra en nuestras retinas y es la manera en la que se proyecta. Es la que la lee tu cerebro, ¿no? Es decir, la ciencia misma ya te dijo, mira, tú estás viendo este color porque los receptores, los conos y los bastones de tus ojos están mandando esta señal a tal parte del cerebro, no me acuerdo si la apuntaron la ampolleta, la están mandando a tal parte y ella la están interpretando de tal color, pero la misma ciencia te está explicando el por qué está pasando eso. Pero, por ejemplo, ahí cómo podríamos comprobar que es verdad. Ahí no hay realmente algo. Es que ahí es donde sí se han hecho los estudios, donde se han colocado los electrones para ver qué parte activa de tu cerebro es la que está funcionando al momento de ver. También se ha hecho anatómicamente las disecciones de ojos para ver microscópicamente qué hay, qué nervio lleva. Es decir, sí lleva todo una hilera. Un riguroso proceso para saber. Lo que sucede. Pero tienes que comprobarlo. Exacto. Esto es lo que tú dices, tienes que comprobarlo. A lo que voy a ir. Pero es donde yo te doy tu punto, es decir, perdón por interrumpir, pero es donde yo te doy tu punto. Es decir, si una persona no se hubiera interesado en eso, es decir, si alguien no hubiera tenido ese pensamiento de haber hecho eso, no hubiera pasado. Seamos honestos. Sí, entonces, por eso yo digo, la filosofía sí es un punto de partida excelente y es el único que hay. No existe otra ideología con un punto de partida. La filosofía es con la que tú tienes que partir. Una ideología de alguien que tiene la curiosidad y la intención de hacerlo. Pero al momento en el que tú llegas y tienes que comprobarlo para que demostrar que realmente es cierto, ahí es donde ¡pum! Porque si lo compruebas y es falso, ahí es donde entras tú con una filosofía tipo egoísta, donde tú vas a decir, no, es que yo lo digo y es verdad. Oye, pero es que los estudios están comprobando algo completamente contrario. Ahí ya no sé si sería filosofía o soberbia. Es que son cosas diferentes. Por eso es lo que pienso es que hay una confusión todavía de que lo entonces que yo pienso. No hay una filosofía errónea. Sí, pero precisamente por el dialectismo, o sea, precisamente por la dialéctica. Pero yo, por ejemplo, si voy con alguien, si voy, por ejemplo, con algún amigo mío y le digo, ¿qué es lo que estás pensando? Y me dice, no, pues yo pienso que, pues no sé, ¿no? ¿Qué, Inge? ¿Qué piensa? No, que KCO es mejor que Asesino. A ver, vamos a terminar esa idea. O sea, perdón. Obviamente es un punto de partida obligatorio para todo. Es que abarca todo. El problema es que abarca todo. Esta filosofía sí es verdadera y está comprobada. Es que a lo que quiero ir es precisamente a eso, ¿no? A ver, va. Otra vez. A que si yo voy con un vato y el vato me dice, oye, Asesino es mejor que Casey o... Y yo no voy a decirle un punto de opinión. Exacto, de una persona u otra. Ajá, exacto. El detalle es en la medicina que tú no puedes tener ese punto de opinión. Exacto, ¿no? Y eso que dice no es filosofía porque no lo comprueba y no es parte del estudio o del objeto de la filosofía. Eso ya llegamos es otra cosa. Es que la filosofía se tiene que separar de ciertos ámbitos en un punto. Exacto. En un punto se tiene que separar. Claro, la ciencia también tiene que separar. Por ejemplo, un arte es completamente objetivo. ¿Arte? Un arte,
digamos, un proceso también puede ser completamente objetivo. El problema es de que cuando la filosofía ya se mete directamente en, es lo que yo te ponía el ejemplo de dañar a un tercero. Cuando la filosofía se mete en el daño de un tercero, ahí es donde ya conviene, ¿sabes qué? Primero pruébame de que al tercero no le va a pasar nada, y ahora sí, cuando ya, pero ahí es cuando se convierte más en una ciencia. Exacto. Pero la filosofía es cuando ya cualquier aspecto ideológico va. Exacto, ejemplo, pero o sea, la ideología es otra cosa, que no es filosofía. La ideología a lo mejor sí parte de un punto de vista filosófico. Por ejemplo, no sé, todos estos movimientos de izquierda tienen una idea marxista, pero de un Marx totalmente malinterpretado, malinterpretadísimo. Y es la que entramos, es el pensamiento de cada quien. Y malinterpretar las cosas no es parte de la filosofía. O sea, precisamente hacer la lectura de Marx, la lectura de los teóricos socialistas, marxistas, materialistas, es parte de la filosofía y del pensamiento crítico. Es un examen hacia esos personajes que teorizaron sobre la sociedad y no decir, este vato de arriba dice que Marx fue el que hizo esto, pues yo lo voy a creer. Eso sería lo que José Ingenieros diría que es un hombre mediocre, ¿no? O sea, el vato que no busca por sí mismo la verdad. Entonces, la filosofía no se debe de confundir ni de la opinión, ni de la ideología. La ideología, a lo mejor te digo, parte de un punto filosófico, pero se despega. Porque la ideología precisamente, hay alguien que a lo mejor es polémico, que hay alguien que se llama Agustín Laje, que dice que la ideología es un conjunto de ideas anticientíficas. Y luego José María, un historiador de la filosofía, dice que la filosofía es una ciencia por distintas cosas, pero que también es un modo de vida. Yo me iría más por el modo de vida. Una filosofía es un modo de vida que tú tienes que aprender, educarte y seguirlo, porque cada quien va a tener su propia formación, lo podemos manejar así. ¿Y una religión es filosofía? Sí, completamente. Ahí sí estoy yo completamente de acuerdo que es una... Sí, es como por ejemplo los estoicos representados en Roma, sí, porque dime qué religión realmente ha demostrado hechos que tú puedes decir, bueno, existe. Por ejemplo, los cristianos dicen, Jesús, bueno, cuando has visto, esto va a ser mucha polémica, pero ¿quién ha visto a Dios a los ojos y ha regresado a la tierra a decir si existe? Es un problema que, por ejemplo, ni la ciencia puede comprobar. Es que ya puede comprobar. Y es donde entra muy bien la filosofía, porque ahí es el pensamiento de... Pero no la filosofía como un todo, sino más bien como una rama metafísica y ontológica. Más bien como una rama. ¿Por qué? Porque es... La pregunta del por qué existimos, ahí es donde entramos en un existencialismo muy grande, y es donde tú tratas de buscar tus respuestas. Y ahí es donde él tiene razón, es decir, la filosofía no solo es el pensamiento, es el preguntar el por qué, pero es eso, preguntar. Cuando ya te vas a un hecho, cuando ya puedes comprobarlo, vamos a otras historias. Pero, por ejemplo, el problema de Jesús, o sea, por ejemplo... Ay, qué católicos aquí. No, bien interesante, ¿no? Disculpa. Yo tengo algo que decir. Ya ven lo que dice, yo veo a Nietzsche, ¿verdad? Y que dice, bueno, dos frases de él que decía, no hay hechos, solo interpretaciones. Ajá. Es una filosofía, pero ¿es real o no? Es que, bueno, Nietzsche no me gusta mucho porque es muy pretencioso el vato. Eso que dice de que no existen hechos, solo interpretaciones, ¿verdad? Pues es una fumadilla. Choca mucho esa... O sea, lo que sucede con Nietzsche, sí, es que el vato dice... se cree, ¿no? Porque forma parte de estos filósofos de la sospecha con Marx y Freud. Y dice, Dios ha muerto, ¿no? Y nosotros lo hemos matado. Lo anuncia así en Así habla Zaratustra y en La ciencia Gaia, ¿no? Pero, por ejemplo, esa idea, en ocasiones, sí puede ser parteaguas de un cambio social del siglo XIX al siglo XX, porque funda o parte, o es un punto de partida para el existencialismo francés, alemán. Lo que se refería, por ejemplo, en esa frase de Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, no infiere a que Dios existe, porque era agnóstico, no era ateo, pero no infiere a que Dios existe, sino más bien de que nosotros o la sociedad del siglo XIX es abandonada por un Dios que ya no es factible en la sociedad. Y no únicamente se refiere a un Dios religioso, sino más bien al Dios dogmático, de las ciencias incluso. Aquí se le cayó Perdón. Pero o sea, Nietzsche, por ejemplo, esas equivocaciones que hace son importantes para que posteriormente alguien...
equivocaciones, pero lo que dice Pablo está comprobado que esté mal hecho, que está bien hecho. Ay, acabamos de refutar. Pero O sea, lo acabamos de decir. Sí. ¿Eh? En base a qué he hecho. Es decir, siempre yo he dicho eso. Es cuando tú dijiste, hay un punto en el que se tienen que separar. Y tú mismo lo dijiste. Hay un punto en el que se separa lo que ya es una ciencia, lo que es una ahora lo que filosofía. voy es, por ejemplo, si dices que el cielo es azul, pero alguien que tiene astigmatismo o alguna enfermedad Lo ve de otro color. Ajá, lo ve de otro exacto, color. exacto. Pues es lo mismo que también hay tratamientos que dicen, oye, eso interpreta. Pero es que es lo mismo de lo Pero bajo esa subjetivo. interpretación, tú sabes lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Porque tú sabes que el cielo es azul por tal motivo. Y una persona que tiene astigmatismo lo va a ver de otro color. Pero para eso ya hay estudios, ya hay... Ese es el estándar de la mayoría de la gente. Ese es el detalle, Carlos. Y lo que sucede, exacto, a eso iba, de hecho, para que un pensamiento sea razonable, debe de ser Básicas del lenguaje de Dios. o muy probable o muy posible. Entonces, a lo mejor no es un hecho de que el cielo sea azul, pero sí es un pensamiento racional. O sea, es muy probable de que el cielo sea azul porque nosotros lo vemos así, y también es posible porque también lo estamos Pues, viendo así. como te he dicho, ha habido pruebas, se ha hecho estudios donde se ha comprobado el por qué y el cómo. Ajá, exacto, pero Ese o es sea, el detalle. entonces, o sea, nada más es de nuevo hacer incluso hasta esa diferencia entre lógica, raciocinio, racionalidad, coherencia, congruencia, lenguaje. El lenguaje incluso influye muchísimo y es parte, uno de los objetos más importantes de la filosofía del siglo XX y del siglo XXI. Wittgenstein, ¿sí se dice así? Creo que sí. O sea, sí se dice así, pero no sé cómo Googleenlo. Con ser que sale de finalmente no tienes algo. Ajá, Simón. Entonces, es lo mismo, pero diferente interpretación en diferentes idiomas. Sí, o sea, pero por ejemplo Wittgenstein dice que los límites del mundo son los límites de nuestro lenguaje. Es más, hasta en los suicidios, incluso hay un hecho que comprueba eso. La gente que se suicida Estamos en el... Es un tema muy algo delicadito. No, nada más así rápidamente. Las personas que se suicidan, por ejemplo, ¿cómo se dice? O sea, con un cuchillo en la garganta es porque no pudieron decir algo. O si se ahorcan es porque no supieron o no Es que ahí entra la filosofía por el pensamiento. Pero la psicología, ¿qué te va a decir? El psicólogo te va a decir, es que se ahorcó del cuello porque tenía tales problemas. Espérate, tú pregúntale a un médico forense y el médico forense te va a decir, no. El médico forense te va a decir, es lo que más tenía a la mano. O era el método que él consideró más prudente. De hecho, en Japón existe un libro donde dice los métodos de suicidio con nivel de dolor, nivel de todo. Y esos muchos japoneses lo utilizan como referencia. Entonces, realmente no es por tu forma de cómo te encontrabas emocionalmente. Es más por la forma en la que tú consideras más práctica. O sea, entonces, el aprovechamiento del contexto. En el caso del libro, sí, en Japón sí, pero por ejemplo aquí, si tú tienes una cuerda y ya vas a quitarte la vida, si tú tienes una cuerda, obviamente no se la cuerda. O sea, pero por ejemplo, si tengo una cuerda, un cuchillo y un edificio, obviamente me voy a ir por el que no supe expresarme. Te vas a ir Es que, por el más fácil para ti, no por el que más... No, o sea, es que por ejemplo, las cosas que no podemos decir con palabras las hacemos con acciones. O sea, por ejemplo, yo no sé expresarme de manera, o sea, es un ejemplo. Si yo no sé expresarme de manera verbal cuando estoy enojado, lo primero que voy a hacer es golpear la pared y de esa manera voy a ajá, exacto. Pero es un impulso tuyo, individual. Completamente individual. Es un pensamiento, es una ideología completamente individual. Ya no entraría la psicología. Porque si es tuyo, cada persona es diferente. Es que ese es el detalle. La psicología trata de estudiar eso. El estudio de la... Es que mira, no soy psicólogo de entrada, entonces voy a irme un poco divagante en esto. Pero mira, el detalle aquí es de que toda persona es diferente. Eso es un hecho. El punto es de que hay patrones o hay formas en los comportamientos de la sociedad que el psicólogo puede leer, puede entender y puede interpretar. El detalle es de que, por ejemplo, el médico forense, cuando el momento en el que él ve el cuerpo, va a analizar Te pongo un caso. Ha habido casos de suicidio que no se saben el por qué. Cuando llegan con el médico forense, lo abren, tenían un cáncer del tamaño de una pelota de básquetbol. Entonces ya era algo que era incurable. Entonces la persona ya, por motivos, ya no pensó que ya no tenía salida y terminó con su vida. Ahí está el motivo del por qué. Ahora, el hecho de cómo lo haya hecho es completamente un pensamiento de la persona. Pero ellos no les importa el cómo se mató, les importa el por qué.
Y una autopsia te va a demostrar el por qué lo hizo. Esa persona, ¿por qué crees que lo hizo? Si no creas que por el cáncer de 30 centímetros o fue por otra cosa. Es que, por ejemplo, ahí sí sería una interpretación. Sería una interpretación, pero ya tienes un hecho que te está refutando. Si tú tienes la posibilidad, pero estadísticamente, como tú hablas, estadísticamente tú por cuál te irías. Entonces sería nada más un pensamiento razonable, no sería un hecho. Sería una interpretación. Es lo mismo que el cielo es azul. Sí, pero eso sí, es una filosofía ese pensamiento. Pero cuando yo ya lo llevo al hecho de que, mira, aquí está el por qué pasó. Es que ¿por qué la filosofía no puede ser un hecho? O sea, a ver, quiero... Es que incluso chécalo, es decir, la ciencia te pone como definición es el estudio de un pensamiento, bueno, no un pensamiento, pero es el estudio de un suceso irrefutable y comprobable. Objetivo y comprobable. Pues es que... Por eso es celeste. Hasta el momento ese es un hecho. Cuando llega otra persona te lo destruye, pero ya con otros hechos que se pueden comprobar. Es que es lo que hace la filosofía. Y regresamos a la misma. ¿Sí? Por eso, pero para eso tú tuviste que tener un pensamiento crítico y haberte ido ahí contra ese pensamiento. Pero regresamos a la misma, es el pensamiento, pero se convierte en una ciencia cuando ya es un hecho. Yo no puedo decir, voy a colocar Dical en este paciente con una resina, perdón por meter mi ámbito, pero colocar Dical con una resina porque yo sé que está completamente contraindicado, yo sé que ese paciente en 6 meses va a regresar. Es que es tu filosofía, es tu pensamiento. No, amigo, es decir, es un hecho que esto que todavía siento que se están confundiendo eso, o sea... Es exitoso, es un método que no está comprobado todavía científicamente, pero tú ya tienes la razón. Bueno, y voy a perjudicar al tercero que le estoy supuestamente haciéndole un bien, ¿no? Es que, a ver, por ejemplo, normalmente cuando se habla de esto, habla de la interpretación, de nuevo, mal hecha de Nietzsche por los nazis, ¿no? Que dicen que parte de los teóricos nazistas del que tomó inspiración Hitler fue Nietzsche, porque leyó el Anticristo y así habla Zaratustra y habla de la superioridad y del inferior. Es que tú estás hablando de que la mala interpretación de un pensamiento. Eso no es filosofía. Eso ya no es filosofía. Entonces, yo lo estoy manejando con el pensamiento, no como el error del pensamiento. Y parte de la filosofía es precisamente los pensamientos razonables. Entonces tú, por ejemplo, yo no puedo tomar mi celular y decir, hay una pequeña probabilidad de que si lo lanzo no se va a romper. Pero no es razonable porque la razonabilidad viene de que sea probable y de que sea posible. O sea, si yo lo aviento desde 4 pisos arriba... Pero hasta que no lo avientes no vas a saber el resultado, ¿sí? Pero ahí ya sería regresar a un empirismo escéptico del siglo XIX, donde dice... Es lo que dicen muchos, es decir, tú me puedes decir bien lo que puede pasar de un suceso, como ejemplo, puede ser completamente empírico. Sí, tienes razón. Pero hasta que no lo hagas no lo vas a comprobar y hasta que no lo compruebes no vas a saber. Pero ahí es un escepticismo que no lleva a nada. David Hume, por ejemplo, criticaría mucho esta ley de la causa y efecto, ¿no? No porque haga algo 1000 veces, a la 1001 vez va a suceder lo mismo. Pero es precisamente un escepticismo. Bueno, por ejemplo, en la creación del bombillo se hizo 1001 veces el bombillo y acertó. Sí, fue prueba y error hasta llegar a un punto en el que lo pudo crear. Pero por ejemplo, lo pudo comprobar, ¿tú lanzarías 1000 veces una piedra desde un edificio para ver si en algún momento se va para arriba? No, pero porque ya hubo un hecho ahí de que ya te están comprobando de que si está la gravedad, ahora pero ya existe una teoría de eso. Porque es un pensamiento razonable, porque a través de esos hechos es muy probable. No, pero es que tú estás diciendo el pensamiento razonable cuando ya fue completamente comprobado. Antes que no se conocía la gravedad se conoció porque, bueno, se dice que eso es mentira, pero la gravedad se descubrió porque se cayó una manzana. Eso es muchos dicen que es verdad, otros dicen que no sucedió, pero bueno, es lo que dicen. Cae hasta que se muestre lo contrario. Sí, exacto, completamente de acuerdo en eso. Es la dialéctica, lo que sucede con Newton, que sí, así como... pero ¿en qué momento yo te exige en un pensamiento comprobarme tu hecho? Ahí te va. Es que... Y cuando se comprueba, ¿qué pasa? Ahí te va, es precisamente la postura a la que yo voy. Nada más voy a terminar con una idea. Newton, sí es cierto, dicen que se le cayó una manzana. Uno dice que sí, otros dicen que no, pero bueno. La que yo he leído es que estaba, pues, en el techo de su casa y vio a la luna y dijo, ¿por qué esa madre de ella no se cae? No se cae. Y ahí fue cuando dijo, pues porque hay una fuerza y antes le llamaban el éter y ya con, muchas cosas. Y bajo pruebas, bajo estudios, bajo todo esto se comprobó que existe
gravedad. Exacto. Y dime hasta qué momento ha contradecido ese pensamiento. Porque en este momento estamos utilizando la unidad de tiempo como medida, el tiempo relativo. Se basa para tener más bien un régimen de vida. Porque, por ejemplo, si tú dijeras el tiempo es completamente relativo, entonces trabaja a la hora que tú quieras, haz lo que tú quieras. Pero o sea, pero eso depende de la velocidad, a lo que se refería. Pero ya es el tiempo relativo. Sí. Entonces, Pero seguimos utilizando el tiempo como unidad de como una forma de ordenar una forma de vida. Porque imagínate, si yo digo que el tiempo es relativo para mí, también para ti, yo te puedo decir, te voy a citar a las 5 de la tarde y para tú llegas a las 8 para mí. Pero eso ya sería, eso sería otra interpretación de la relatividad del tiempo, porque a lo que se refiere la relatividad es de que supongamos que todos tenemos nuestros relojes a las 5 y pasa un minuto, pero a mí ese minuto se me hace más lento. O sea, realmente no es que sucedan 10 minutos para mí y para ti 1 y para usted 2, sino que pasó el mismo tiempo en esa unidad de tiempo. Pero cada quien interpreta de su forma. Exacto. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues que cada quien lo interprete de una forma igual, para que todos estén sincronizados. Es una filosofía. No. Comprobaste que el tiempo es relativo. Pero, como tú dijiste, es que todo es bajo un orden, amigo. Sí. Y ese orden, muchos le dirían muchas cosas, ¿no? Es un que sistema. Ese es el detalle, sí. ¿Tú qué orden le darías a la filosofía como tal? ¿Tú qué orden le darías de que primero es esto, después aquello y al final concluimos con esto? La filosofía no tiene un fin, seamos honestos. Porque el pensamiento libre... Sí tiene, o sea... ¿Cuál sería ese fin, pues? Buscar la verdad. No me refiero a un fin como... la verdad. La verdad de por qué estamos aquí, de bla, bla. Sí, pero me refiero en una idea, ¿cuál es el fin de la filosofía? La verdad, la búsqueda de la verdad. Pero ahí es donde entramos en esto. Cuando es una ideología, está bien. Pero cuando ya estás involucrando, digamos, un pensamiento en el que tiene que ser un hecho para que la gente te lo crea, ahí es donde el fin cambia, ¿no? Es decir, tú tienes que comprobarlo y el fin es comprobarlo. Si no, entonces está entrando un escepticismo científico, ¿no? Ese es el ámbito científico, lo que te digo. Pero un escepticismo, o sea, al fin y al cabo, lo que también busca la ciencia, ¿qué es? No, pues la ciencia busca el mejor, como tú dices, como la verdad, ya no es un punto filosófico, pero busca el bien común, seamos honestos. Por ejemplo, que eso no lo haría la ética, por ejemplo, o la moral. O sea, por ejemplo, la ciencia no estudia ni la ética ni la moral incluso puede ser variable. Para mí puede estar bien matar. Es que, por ejemplo, a ver, nada más quiero hacer la idea, una de la que ya se habló en un podcast pasado, ¿no? El de la libertad. Hay un sistema filosófico comprobable, que se está comprobando a partir del siglo XX con estas corrientes de la física cuántica y de pensamientos anteriores como el de Hegel, los materialistas como Aristóteles, pues dicen, por ejemplo, Newton fue un filósofo en su época. Todo científico entra siempre en un estado de filosofía. Yo he leído muchos que dicen la filosofía es parte de la ciencia. Eso es un hecho, porque es lo que yo te digo. Sí. Todo pensamiento tiene que iniciar con alguien, con una idea, con una filosofía marcada. Eso sí es cierto. El problema de que hay muchos científicos dicen, el problema es de que cuando se divide la filosofía de la ciencia es al momento de tener que comprobarlo. Porque realmente una filosofía puede ser la idea de cualquiera. Cualquiera puede poner su idea dentro de una mesa. El detalle es de que cuando sale esa idea de esa mesa, tiene que ser la mejor, ¿no? Para llevar un bien común para todos. Y si no puedes comprobarla, pues nomás vamos a hacer experimentos y puede llevar un error. O sea, sí, parte de la filosofía es sacar esa idea, ¿no? Sacar la idea. Ajá, pero lo que hace la filosofía es sostenerla, fundamentarla. Es comprobarla, ¿no? O sea, es lo que sucede. O sea, ¿por qué seguimos teniendo aún la influencia aristotélica en nuestros silogismos deductivos? Pero la misma filosofía se contradice al momento de decir, yo voy a comprobar esta idea, pero llega otro y yo también te la voy a comprobar. Y es precisamente se comprueba, pero ¿cuál es realmente un pensamiento, como dicen? Un pensamiento completamente objetivo
y comprobable. Eso es la ciencia. Ahí te va. Completamente objetivo y comprobable. Si no puedes tú contradecir mi pensamiento y yo sí tengo hechos para ese pensamiento, puede pasar a la práctica. Y ya en la práctica tú ya puedes desarrollar bien. Por eso muchos dicen, la ciencia médica no puede llevarse bien con una filosofía. ¿Por qué? Porque estás dañando a un tercero si ese pensamiento es erróneo. Tienes que comprobarlo. Pero todo tiene que partir dentro de una filosofía. Más bien yo creo que la ciencia médica debería de estar peleada con la idea errónea de la filosofía. Porque la filosofía es otra cosa. Porque ahí te va, ahora sí ya voy a aventarme mi postura filosófica. Bueno, ¿qué hora es? ¿Cuánto llevamos, perdón? Bueno, avienta tu conclusión. Ok. ¿Conclusión ya? ¿O quieres continuar? ¿Conclusión? Bueno. Que mi conclusión es que sí. Una disculpa. O sea, la filosofía claramente es un punto de partida en el que se cuestiona y busca la razón por naturaleza humana de las cosas. Ahora, nada más para que quede claro, la postura filosófica que yo tengo es, como ya lo había comentado, el materialismo dialéctico. Pero lo que sucede es que esto lo reafirma con un determinismo. El determinismo que ya lo abordamos en otro programa. Lo que sucede con el determinismo es que toma ideas de la física mecanicista de Newton, de que a toda causa tiene un efecto. Y a través de esto se puede deducir que podemos predecir el futuro. Si nosotros conociéramos todas las causas que las partículas tuvieron, podríamos inferir cuál va a ser su efecto. Entonces, cuál va a ser, por ejemplo, su posición en un futuro. Incluso nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento funciona a través de procesos químicos y eléctricos en los que se transportan al cerebro y genera este pensamiento. O sea, de lo material, Ajá, y eso cómo es se maneja. Eso es filosofía. De lo material va algo a lo inmaterial. Lo que sucede es que, de nuevo, o sea, la filosofía se cree que es una manera de ver las cosas idealistas, ¿no? No, por ejemplo, me imagino que tú lo has visto. Es que ese es el detalle, sí. Por ejemplo, la filosofía puede tener, o más bien varía mucho sus tipos de definiciones, y cada quien la puede interpretar como quiera, vamos a la verdad. Ajá. Entonces, ahí es donde puede chocar, porque la ciencia no la puedes definir como tú quieras. Bueno, ahí hay una pequeña... Y ahí es donde hay un pequeño conflicto, como tú dices. Es decir, tú dices, la ciencia, la filosofía es algo que se tiene que comprobar, y es algo que es un hecho. Sí, pero para otros, no. Y una ciencia... conflicto. Lo lamento, amigo, pero si no me das la definición de la ciencia es tal, me la vas a seguir y en base a eso nos vamos a desarrollar, ¿no? La verdad existe. ¿Existe? ¿Quién? ¿La verdad? Ese es el detalle. ¿Quién tiene la verdad? Es que ahorita, por ejemplo, dijiste que seamos honestos, que la filosofía la pueden interpretar de distintas maneras, que esa es la verdad. Sí, por eso. Y es que es lo que tú dices. ¿Existe una verdad como tal? Ajá, entonces... Pues realmente no. ¿Por qué? Porque no puedes tú comprobar ni tu pensamiento ni yo puedo comprobar el Pero ahí está una verdad. La verdad no existe. Esa es una verdad. Y al mismo tiempo, no, es que tú me estás metiendo aquí. Aquí es cuando te metes dentro de una paradoja de decir. Pero no puede ser o no ser. La definición que tú me estás dando es como la definición de la que dicen, tú ¿cuántos granos de arena ocupas para decir que esto es un montón de arena? Spoiler, no hay una definición exacta de ella. Es igual a la filosofía, es decir, bajo un pensamiento, ¿tú qué pensamiento podrías dar para que la filosofía sea esa definición y no la de otro? ¿Por qué? Porque por ejemplo, es donde entramos en esa paradoja, es decir, para ti, ¿qué es la definición de...? Pero tú dices, por ejemplo, de la variable entre cada individuo. Esa variable, por ejemplo, lo diría ya Heráclito en la Grecia antigua, el presocrático. Es que esa variable es la que da el pensamiento crítico y es lo que esa variable es la constante. O sea, lo subjetivo es lo objetivo de las cosas. Exacto. La filosofía es una constante, cuando la ciencia tiene que ser más una variable. Entonces la ciencia es subjetiva. O sea, sí, pero al final te la tienen que comprobar, porque si no, no te van a creer tu ciencia. A ver, es que empezamos diciendo que la ciencia era objetiva y que la filosofía es subjetiva. Sí, es que aquí... Cambiaron los roles, ¿qué pasa? No, está raro, ¿no? Bueno, va. La filosofía se puede interpretar de mil y un maneras, ¿no? Ajá. En cambio, la ciencia puede tener sus interpretaciones, claro, pero todo en base a un estudio. A algo que se tuvo que realizar para comprobar ese hecho. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí.
Entonces, básicamente, esa sería la idea. 50 minutos para esto. Bueno, pero se aprendió algo. Ah, sí, siempre. Bueno, yo antes la filosofía la odiaba al punto de que, incluso Ricardo lo odiaba al punto de que sé que la filosofía no era para nada. Pero llegamos al punto en el que tú tienes razón. La filosofía es un punto de partida y es una idea que tiene que seguir y que se tiene que comprobar. Muy cierto. Pero la ciencia sí es un hecho que, si no me lo pruebas, pues qué chiste tiene. En cambio, la filosofía es un punto crítico en el que tú y yo podemos discutir. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es completamente filosofía. Exacto. Es puramente filosofía. ¿Por qué? Porque entre tú y yo tenemos pensamientos diferentes que entre tú y yo nos estamos comparando. Sí. Pero cuando llegamos al punto de que, a ver, compruébamelo, hazme esto, hazme los estudios, hazme bla 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 bla, pues ya es algo que no vamos a hacer, obviamente, ¿verdad? Pero pues es cuando ya entra en un punto más científico que filosófico. Que sí, estoy. Relájate, perdón. No, es que, o sea, no sé, no, creo que ha quedado claro. Aquí queda el punto de cada quien, la verdad. Sí. Ya, o sea, lo que estamos haciendo es lo mismo, lo que va, ¿no? Una dialéctica. Dialéctica viene de día, que significa a través de, que viene de la palabra movimiento. Y bueno, lo que sigue ya sería de logos, dialéctica viene de logos, que tiene muchas interpretaciones. O sea, esa palabra, por ejemplo, en Grecia significa razón, diálogo, conversación, y la toman como diálogo, ¿no? Entonces es el cambio de diálogo, como de parte, ¿cómo se llama? No, un fin común. Ya para concluir, entonces, la filosofía dentro de los ámbitos científicos es importante. Completamente. Así como la ciencia también debe de aportar en la filosofía, porque no sé, porque es cierto, está esa idea de que la filosofía ya se quedó muy atrás. No, completamente, ahí sí tienes la razón. La filosofía es algo que el ser humano tiene que entender, comprender y llevar en su vida diaria. Sí. La verdad, seamos honestos. Pero también hay que saber como que dividir un poquito entre lo que es la filosofía y la ciencia, pero eso es bajo la interpretación de cada quien. Pero sí, la filosofía es completamente, estoy de acuerdo contigo, en la sociedad es algo que es completamente fundamental, necesaria, y que si es mal llevada, pues, sí, mal interpretada puede llevar a muchos problemas. Sí, es que igual, o sea, por ejemplo... Por eso hago caso a sus clases de ética, por favor. No sé. Por ejemplo, Aristóteles, que es padre de muchas ciencias, como la biología, de la organización de los organismos, incluso organizó de manera categórica las ciencias, ¿no? O sea, hizo psicología, y dicen que sus hijos lo superaron, ¿no? Pero no creo para nada, o sea, se dice que ya actualmente la ciencia va muchísimo más adelante que la filosofía, pero realmente es una retroalimentación. O sea, la ciencia aprende de la filosofía y la filosofía aprende de la ciencia y se genera son dos materias que tienen que ir forzosamente de la mano, porque si no, una no lleva con la otra, seamos honestos. Sí. Si no hubiera ciencia, la filosofía se quedaría en una idea, y si no hubiera filosofía, la ciencia nunca hubiera nacido. Eso es un hecho. A ver, vamos a decir algo. A ver. Última cosa. La ciencia parte de las ideas filosóficas, ¿no? Sí, a eso ya lo hemos dicho, sí. La filosofía es una idea. Siempre ha sido la idea, ¿no? De alguien. Entonces una ciencia es una filosofía. Es como quien me dice, bueno, para no meternos en este conflicto, vamos a en este punto neutro. La filosofía es más bien como el papá de la ciencia, pero no hay que juntarlos. Ok. Sí, porque es que te digo, vamos a regresar al mismo punto. ¿Sí? Si te vas por definiciones, incluso entre ellas dos chocan. Sí. Chocan muy fuertemente. Entonces, la ciencia siempre ha ocupado de la filosofía como idea para poder existir. Eso sí es cierto. Pero ya hay un punto en el que la filosofía, aguántame aquí las carnes, y la ciencia ya haz tu trabajo así. Dividamos ambos criterios como cada uno. Pero sí, la filosofía es el padre de la ciencia como tal. Los mismos griegos lo decían. Sin un pensamiento no hay una ciencia. Ya seamos honestos. Entonces, sí, es como el papá mayor de la ciencia. Pero pues hay que dividir cada uno con su... Sí, muy bien. Con su... Como el papá y el hijo, no los compares, ¿sí? Cada quien con su desmadre. Exacto, el papá ya hizo algo y el hijo... Y el hijo tiene que seguir con su desmadre. Sí.
Inge, ¿algo que agregar? ¿Seguro? No echó cizaña, bueno, sí echó cizaña en ciertas partes. No, entonces nos despedimos, muchísimas gracias, estamos aquí en el maravillosísimo café de Big Café, ubicado aquí en Pabellón de Arteaga, lugar importantísimo para la cultura dentro del municipio. Los invitamos a que vengan con todas las medidas de sanidad. Y bueno, nada más me gustaría agradecerle aquí a Pablo Brailovsky y al ingeniero, y a ustedes diciéndoles que Kant alguna vez dijo: la filosofía no enseña pensamientos, enseña a pensar. Nos vemos, muchas gracias.